Muchas personas me escriben preguntando, doctor, ¿será que puedo revertir la diabetes? ¿Será que todavía estoy a tiempo? Si tú has pensado esto, entonces este video es para ti porque te voy a explicar de qué depende que una persona pueda revertir o no la diabetes tipo 2. Incluso si llevas años con diabetes y utilizando insulina, y la verdad es que la mayoría lo puede revertir. Pero hay una cosa que tienes que saber. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante. Y recuerda que en Sugar Care tenemos un programa con enfoque medicina educativa metabólica, lo cual es el futuro de la medicina y es lo que hacen las personas con diabetes que logran revertir. Se documentan, aprenden, cuestionan y todo esto lo tenemos en una metodología sencilla para que tú comiences desde el día 1 y vayas personalizando tu camino a través del mapa metabólico. Porque si a usted lo acaban de diagnosticar con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o tienes tiempo con esa situación, no me gustaría que estuvieras pensando ya no tiene caso, ya para qué, ya no hay nada que hacer, porque eso es justamente lo que el sistema médico tradicional quiere hacer. Fíjate nada más cómo te la barajean. Eres diabético, tienes que usar la metformina, te tienes que checar el azúcar todos los días. Además, tienes que venir a clasecitas de nutrición porque ya no vas a poder comer como antes. Recuerda que es una condición para toda la vida. Recuerda que es genético. Todo eso está diseñado para lavarte el coco. Y es una forma muy terrible y lamentable de medicina. Quitarte cualquier luz de esperanza que tengas para que jamás en tu vida intentes revertirlo. Tu cuerpo tiene la forma de sanar y de revertir esta condición. Es más, así te la voy a poner. La diabetes tipo 2, piénsalo de esta forma, no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo al estilo de vida que estás llevando. ¿Por qué llegan las complicaciones? Porque llega el momento en el cual ese mecanismo de defensa ya no puede con tanto daño que tú mismo te estás haciendo. Pero si el día de hoy tú comienzas porque la ciencia lo avala, tu páncreas se puede recuperar y puede revertir la diabetes. Antes se decía una vez que la diabetes falla, y esto lo puedes buscar en internet y así te vas a encontrar la definición tal cual. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza porque la insulina no sirve o tu páncreas no funciona. De acuerdo si es una diabetes tipo 1, pero aquí estamos hablando de una diabetes tipo 2 en donde tus células beta se pueden recuperar. Entonces, ¿de qué depende de que sí puedas revertir la diabetes? Depende principalmente de tu motivación. Si tú eres víctima del sistema y te destruyen cualquier esperanza y te hacen creer que ya es de por vida, no tienes ninguna opción. Pero si tú comienzas a cuestionar eso, te vas a dar cuenta que puedes medir cómo funciona tu páncreas a través de un péptido C, porque esto, te apuesto, ningún médico tradicional te lo va a recomendar. A mí en la especialidad de medicina interna y en la especialidad de diabetes y obesidad no me lo enseñaron, pero es lógico y obvio. Si tu azúcar está alto y lo que regula el azúcar es el páncreas, pues vamos a ver cómo funciona ese órgano para saber cómo resolver el problema. Es cierto, y aquí abrimos un paréntesis, que hay algunos tipos de diabetes que son incurables, de acuerdo, pero aquí estamos hablando de una diabetes tipo 2 por un mal estilo de vida cuyas células en donde el páncreas con sus células beta se pueden recuperar. Pero no lo vas a lograr si únicamente estás haciendo cambios en tu alimentación, porque requieres un plan integral, que comiences a ver tu cuerpo como patrones hormonales, como tendencias. Si tú cambias la perspectiva y comienzas a entender que hay una historia metabólica detrás de ese problema, vas a entender cuáles son las raíces del problema y cómo puedes solucionarlo. Es algo que nosotros aplicamos a través de la Academia Sugar Care. Tienes una metodología, una serie de pasos, unos cuestionarios, una evaluación, porque el día de hoy ya no es déjame ver tus estudios para ver qué hacemos. Ya no. Ahora es déjame ver cómo funciona tu metabolismo para ver cómo solucionamos el problema de esta enfermedad reversible. Haz de cuenta lo siguiente, cuando a una persona le dicen que tiene diabetes tipo 2, eso no sucedió por lo que cenó el día de ayer, ni lo que comió hace una semana, que nunca nadie se lo detectó, nunca se dio cuenta y con el tiempo el cuerpo no pudo más. ¿Sabes qué? El azúcar va a subir porque yo ya no puedo. Entonces lo que uno hace es investigar cuál es la primera ficha que derribó a todas las demás, así como efecto dominó. Y por obvias razones, si tú te haces análisis el día de hoy, eso no te van a decir lo que sucedió hace 5 años o hace 10 años. Para ponértelo más claro, ¿de qué depende de que puedas revertir la diabetes tipo 2? De que tú verdaderamente creas que sí se puede y te comprometas contigo mismo. Y número 2,
cómo funciona tu páncreas, porque si tú no sabes cómo funciona tu páncreas, entonces no estás bien seguro de qué tipo de diabetes tienes, porque en las primeras partes de este video lo mencionamos. La diabetes tipo 2 es reversible y una de las formas de confirmarlo es a través del péptido C, un estudio de laboratorio. La otra forma, y probablemente más poderosa, es a través de tu mapa metabólico, que es con lo que trabajamos en la Academia Sugar Care. Lamentablemente hay muchas personas en el resto del mundo que no tienen la facilidad de ir a un laboratorio, pedir estudios por su cuenta, porque el sistema médico no te da ese derecho, porque el doctor que te atiende cree que no lo necesitas. A lo mejor no hay estudios donde tú vives. A lo mejor estos estudios no los hay donde tú vives, quizá el recurso económico también sea una limitante, pero que tú no sepas cómo funciona tu páncreas y si es reversible o no, no es una limitante para que tú te comprometas con tu salud, porque como yo le digo a las personas, ok, mire, su páncreas no funciona, tiene usted diabetes tipo 1, muy probablemente no lo va a revertir con este proceso, pero aún así, ¿a poco no es conveniente que se siga cuidando? Hay personas de 60, 70, 80, 90 años que revierten la diabetes. Hay personas que tienen 35, 40 años con diabetes tipo 2 y aún así lo revierten. Así que yo te invito a que cambies ese panorama. ¿Por qué el cuerpo sí puede revertir ese daño a pesar de que han pasado muchos años o muchos medicamentos? Y la respuesta es la siguiente: porque tu cuerpo funciona como un sistema adaptable. Se ha ido adaptando a eso que tú estás haciendo y como tú lo sigues provocando, el azúcar sigue subiendo. A toda acción corresponde una reacción. Pero ¿qué tal si dejas de estimular a tu metabolismo en esa dirección? El cuerpo lo va a entender y va a reaccionar en consecuencia. Ya no recibo esos estímulos que me hacen daño, por lo tanto puedo apagar este mecanismo de defensa que yo había activado porque tú no me estabas ayudando, pero ahora no lo necesito porque me estás dando lo que yo necesito. Y eso que tú necesitas no te lo van a dar los números, te lo va a dar tu historia metabólica. Si tú ya estás listo, te puedes inscribir a nuestro programa para que descubras cuál es tu historia metabólica y que vayas corrigiendo tu problema de raíz. Y te menciono algo bien importante: las personas que logran revertir la diabetes son aquellas que toman un rol activo en su proceso, son aquellas que comienzan a aprender, que comienzan a cambiar, que comienzan a tomar decisiones, a cuestionar, a usar mejor la tecnología, se involucran activamente en su proceso, porque las personas que son un poco más pasivas no toman un rol activo en su comida, en su ayuno, en suplementos, dejan a otros que lo hagan por ellos. Normalmente son las personas que no logran revertir. Yo aquí nada más te comparto lo que he visto en mi experiencia y te hago la invitación a que tú comiences a copiar esos hábitos que hacen las personas que logran la salud metabólica. Por eso aquí en Sugar Care estamos cambiando el modelo. Te estamos enseñando, estamos democratizando la medicina. Normalmente tú vas a consulta a que uno te diga qué hacer y te da una receta o un plan. Aquí trabajamos diferente. ¿Por qué? Porque es la forma más poderosa de que tú lo reviertas. Y además en Sugar Care tenemos una gran misión y esto es crear conciencia metabólica. Porque hoy por hoy el sistema médico no reconoce que las intervenciones en el estilo de vida también son un tratamiento y tampoco reconoce que el mejor tratamiento el día de hoy está en tu casa, no está en un hospital y tampoco está en un consultorio. Y gracias a la tecnología, todo eso lo tienes en la palma de tu mano. Comienza a aprender, comienza a tomar acción y vas a ver cómo esas dudas comienzan a disiparse cuando tú tomas cartas en el asunto.